Lectura comentada de la Biblia. Ezequiel capítulo 1 al capítulo 3. Llamamiento en medio de la adversidad, visiones especiales y la gloria de Dios. Ezequiel es otro profeta de Dios en el tiempo de la cautividad. Recuerden que Jeremías estuvo profetizando este juicio de Dios y culmina su libro con la llegada de Nabucodonosor a Jerusalén y la destrucción. Así que Ezequiel continúa la labor de Jeremías, pero ahora ya en el cautiverio. Dios lo levantó como profeta en medio de su pueblo para hacerles recordar la razón por la cual estaban allí. Por esto podemos decir que el libro de Ezequiel es un libro dirigido a los judíos en el cautiverio de Babilonia. La fecha de la escritura de este libro es aproximadamente en el año 571 a.C. Cronológicamente podemos establecer un contexto para este libro. Jeremías comenzó a profetizar en Judá en el 627 a.C. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en el 605. Ezequiel va cautivo a Babilonia en 597 y Ezequiel entonces comienza a profetizar entre los cautivos en el 593. Jerusalén fue destruida en el 586 en una segunda incursión babilónica después de haberse llevado a los primeros cautivos, y Ezequiel termina su ministerio aproximadamente en el 571. Ezequiel fue un hombre que obedeció a Dios en todo lo que se le ordenó. Si bien es cierto era sacerdote, pero sirvió como predicador judío ambulante en las calles de Babilonia durante 22 años, hablando a todos del castigo y de la salvación de Dios, y llamándolos al arrepentimiento y a la obediencia. En el desarrollo de este ministerio, Dios le mandó de manera muy peculiar ilustrar sus mensajes con acciones muy dramáticas, como por ejemplo, permanecer tendido sobre un costado durante 390 días, en los cuales solamente podía comer una pequeña porción de comida al día, cocinada sobre excremento. O bien, en otra ocasión, rasurarse la cabeza y la barba, lo cual para un judío era muy vergonzoso. Y algo muy especial también fue la orden de no mostrar tristeza al morir su esposa. Ezequiel obedeció y proclamó fielmente la palabra de Dios. El libro de Ezequiel narra la vida y el ministerio del profeta. Tras su llamamiento a ser profeta y su nombramiento como atalaya a la casa de Israel, en estos primeros 3 capítulos de Ezequiel, comienza de inmediato a predicar y a demostrar la verdad de Dios y predice el inminente sitio y la destrucción de Jerusalén. Dios, en su llamamiento a Ezequiel, le dice hijo de hombre, y esta era una frase recurrente, al menos unas 90 veces le es llamado así, y lo hace para hacer notoria la condición de insignificancia de la humanidad y la distancia tan grande que hay entre el hombre y Dios. Pero a la vez, para que sepamos que Dios ha decidido llevar a cabo su obra a través de hombres imperfectos y limitados. Dios le dice a Ezequiel lo difícil que será su ministerio con el pueblo judío, debido a su duro corazón. Quizás entre los profetas no encontramos a nadie que haya sido preparado de antemano con estas palabras de advertencia y también de ánimo. Ezequiel no debería desanimarse por la dureza y el rechazo de la profecía, pero Dios quería darle al pueblo testimonio de que nunca los había dejado sin exhortación por un profeta. El libro de Ezequiel caracteriza por la descripción de las visiones que tuvo Ezequiel, donde deberíamos entender que en ellas hay un lenguaje muy parecido al apocalíptico, donde las figuras y circunstancias son descritas en comparación con lo que Ezequiel le parecía, dando entonces por entendido que su lenguaje está lleno de símiles, metáforas y símbolos. La primera visión que recibió Ezequiel mientras estaba en el río Quebar, en Babilonia, cuando Ezequiel tenía 30 años, que es la referencia inicial de este libro. Ezequiel fue capturado en la segunda fase de conquista. Esta visión es tan especial que podríamos decir que la visión que tuvo Ezequiel en el momento de su llamado nunca lo abandonó, pero influyó en su pensamiento continuamente. Fue el conocimiento de Dios santo, glorioso y soberano. La descripción inicial del momento antes de que aparecieran los seres vivientes manifiesta lo glorioso del entorno que envolvía la visión. Así que podríamos decir, en comparación con las profecías de los otros profetas,
que el mensaje de Isaías se centra en la salvación del Señor, la de Jeremías acerca del juicio del Señor, la de Daniel acerca del reino del Señor, entonces la de Ezequiel se enfoca en la gloria del Señor. Las criaturas mencionadas en esta visión, más tarde Ezequiel las identificará como querubines, ángeles de poder y de gloria que rodeaban a Dios. Tanto sus rostros como las ruedas mencionadas han llevado a muchos a especular sobre su significado, pero debemos centrarnos en Dios y su gloria descrita en este pasaje. El simbolismo apunta a Dios como elevado sobre los cielos y muy alejado de este mundo. Sin embargo, todavía le da la dirección y el orden a su creación desde su trono celestial. En la segunda visión, Dios capacita a Ezequiel como un atalaya, es decir, un pregonero y avistador de lo que viene, y lo hace diciéndole que coma el libro de la ley de Dios, para que siempre pueda hablar con poder a través de las palabras mismas de Dios. Porque precisamente en eso radica el poder de pregonar, en la misma palabra de Dios.